Estimados y estimadas, sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión virtual de tutorías integrales pares. Mi nombre es Ignacio Moya Astorga, de la carrera de Tecnología Médica y tutor de Morfología 1 para Terapia Ocupacional el año 2016 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En la última sesión presencial repasamos parte de los miembros inferiores, cadera, muslo y rodilla. Por eso, ahora en esta sesión virtual, repasaremos los contenidos de pierna y pie. Así, ustedes tendrán más herramientas para enfrentar el examen que se viene pronto. Comencemos. ¿Qué contenidos veremos en esta sesión? Comenzaremos viendo los huesos y sus articulaciones para luego pasar por los músculos tanto de la pierna como del pie. Con el objetivo de no extender demasiado el video, he decidido obviar la irrigación, drenaje e inervación del miembro inferior. Por ello, les pido que repasen autónomamente esas materias. En primer lugar, tenemos que reconocer la osteología de la pierna. Los dos huesos que componen esta región del cuerpo corresponden a la tibia y la fíbula. Según yo, el término correcto es fíbula, porque es el nombre que proviene del latín y es el más aceptado por la nómina anatómica. Sin embargo, decir peroné tampoco es tan incorrecto, pues se sigue utilizando ese nombre en clínica. Díganle como quieran, a mí me gusta fíbula. Antes de reconocer cualquier cosa, debemos situarnos en qué vista está orientado nuestro hueso, la cara anterior y posterior. Ahora que conocemos esto, comenzaremos viendo los sitios anatómicos de la tibia, el hueso más medial de la pierna. En primer lugar, es un hueso largo que articula con la fíbula y el fémur. Posee dos cóndilos en su zona superior, uno medial y otro lateral. También tiene un tubérculo para la inserción del músculo tibial anterior y el tracto iliotibial. Recuerden que este tendón, el tracto iliotibial, es el tendón del tensor de la fascia lata. Y también existe una tuberosidad anterior de la tibia, donde se inserta el tendón rotuliano. Por posterior, observamos mucho mejor las superficies articulares superiores de la tibia o también llamados platillos tibiales con los que articula con el fémur. Y el otro hito importante por atrás es la línea sólea, el lugar de inserción, imagínense, obviamente del músculo sóleo. Por inferior de la tibia nos encontramos con una estructura denominada maleolo medial o interno, que es el sitio de unión con los huesos del tarso, específicamente del talo. Ahora, la fíbula es un hueso bastante fome. También es largo, es el más lateral de la pierna y dentro de las pocas cosas que podemos mencionar de él está que posee una cabeza y un cuello por superior y un maleolo lateral por inferior que participa en la articulación del tobillo, también articulando con el talo. En cuanto a las articulaciones de estos huesos, se puede mencionar primero la articulación tibiofemoral proximal, que es una sinovial plana, y la tibiofemoral distal, que corresponde a una sindesmosis. Por supuesto, recordemos que también hay una membrana interósea muy similar a la que está entre el húmero y el radio. También es una sindesmosis. Las articulaciones tibiofibulares están reforzadas por ligamentos tibiofibulares anteriores y posteriores. En esta imagen no podemos observar los ligamentos tibiofibulares posteriores porque es una imagen que está vista desde anterior. Aprovechemos la imagen para recordar algunos elementos que llegan a la pierna. Por ejemplo, el tendón del músculo bíceps femoral, que llega a la cabeza de la fíbula, y el tracto iliotibial del tensor de la fascia lata, que llega también a la tibia. Por otra parte, tenemos los ligamentos propios de la articulación de la rodilla, como son los ligamentos colaterales fibular y tibial, los cruzados anterior y posterior y el ligamento patelar.
Por inferior encontraremos algunos elementos de la articulación entre la pierna y el pie, tales como el ligamento talofibular anterior, el calcáneo fibular y el ligamento medial del tobillo. Ahora pasaremos a los músculos de la pierna y para ello los dividiremos en un compartimiento anterior, lateral y posterior. En la cara anterior tendremos solo 3 músculos: el tibial anterior, que se origina principalmente en el cóndilo lateral de la tibia y se inserta entre la primera cuña y el primer metatarsiano. Los otros 2 músculos son un poquito más profundos que el tibial anterior, y ellos son el extensor largo de los dedos, que también comienza en el cóndilo lateral, pero se inserta para formar la aponeurosis dorsal de los dedos del segundo al quinto pie. Y finalmente tenemos el extensor del hallux, o también del dedo gordo del pie llamado, que comienza en la cabeza de la fíbula insertándose en la falange distal del primer dedo. En la región lateral observamos 2 músculos que se originan en la cabeza de la fíbula. El músculo fibular largo, que se inserta en la primera cuña y el primer metatarsiano, y el músculo fibular corto, que se inserta en el proceso estiloides del quinto metatarsiano. Finalmente, los músculos de la región posterior los podemos dividir por planos, como comúnmente lo hacemos con las estructuras anatómicas musculares. En el plano más superficial encontramos los gastrocnemios, lateral y medial, que comienzan en los respectivos epicóndilos del fémur y terminan juntos como el tendón calcáneo en la tuberosidad calcánea. En un plano relativamente intermedio podemos encontrar el músculo sóleo, que comienza en la cabeza de la fíbula y se fusiona con los gastrocnemios en el tendón calcáneo, o también llamado el tendón de Aquiles. Algo importante de este músculo es que deja un arco por donde pasan elementos vasculonerviosos de interés. Tarea para la casa: buscar cuáles son esos elementos. Otro músculo más o menos intermedio es este bien superior, denominado plantar largo. Símil al palmar largo, también posee, como ven ustedes, un enorme tendón. Este músculo se origina en la parte inferior de la cresta supracondílea externa y su delgado tendón termina por fusionarse con el tendón de Aquiles, al igual que los del gastrocnemios y los del sóleo, todos llegando a parar a la tuberosidad calcánea. Los planos más profundos nos ofrecen ver en primer lugar el músculo popliteo, que está solo a la altura de la rodilla en la zona poplitea. Comienza en el cóndilo externo del fémur para terminar en la línea oblicua de la tibia. Este es un símil del músculo anconio en el brazo. Por otra parte, tenemos al flexor largo de los dedos, que se origina en la tibia terminando en las falanges distales del segundo al quinto dedo. Y además al flexor largo del hallux o del dedo gordo, que comienza en la fíbula y termina en la falange distal del hallux. Finalmente, el más profundo es el músculo tibial posterior, que tiene varios orígenes e inserciones a lo largo de la pierna. Recuerden, en cortes transversales el más profundo va a ser el tibial posterior. Ahora pasaremos a conocer la anatomía del pie y comenzaremos por ver una vista dorsal de huesos y articulaciones del mismo. El pie es muy similar a la mano. Tenemos una estructura denominada tarso, que es un símil del carpo. Los metatarsos, que es un símil de los metacarpianos, y las falanges proximales, mediales y distales, que también se encuentran en la mano. El tarso se compone de varios huesos. En primer lugar tenemos el talo, o también llamado astrágalo, que articula con la tibia, la fíbula y el hueso calcáneo, que se encuentra un poquito más inferior, marcado ahí como hueso calcáneo.
más hacia anterior de estos dos huesos que conforman el tarso, encontraremos el hueso navicular, el hueso cuboides y las tres cuñas o huesos cuneiformes, que son la medial, intermedia y lateral. Entre las articulaciones del tarso podemos mencionar la articulación transversal del tarso, que se compone de otras dos articulaciones que son la talonavicular, marcada en rojo, que es una sinovial esferoidea, y la calcáneo-cuboidea, que es una articulación de tipo celular y está marcada en color verde. También tenemos las articulaciones intertarsianas, donde destaca la articulación cúnea navicular, que está en morado, y las propias intertarsianas que están entre las cuñas y entre el hueso cuboides y la cuña lateral. Estas articulaciones son de tipo planas, al igual que las intermetatarsianas y las tarsometatarsianas. Todas ellas son planas, las celestes, las azules, las naranjas y las moradas. Encontramos también las metatarsofalángicas, que corresponden a articulaciones sinoviales condilias, y también las interfalángicas, que son articulaciones de tipo celular. Finalmente, dejé para el final esta articulación, que es la articulación entre el talo y el calcáneo, denominada la articulación subtalar. Esta posee varios ligamentos entre sí, componiendo una articulación sinovial plana. Finalmente, la articulación entre el talo y los huesos de la pierna se denomina taloclural. Esta es una sinovial troclear, y aquí la tróclea del talo se posiciona entre los maleolos lateral y medial. En el pie existen varios retináculos, como el superior e inferior de los músculos extensores, por donde pasan los tendones del músculo extensor largo de los dedos y el músculo largo del hallux. También existe un retináculo superior e inferior de los músculos peroneos o fibulares, por donde pasan el tendón de los músculos fibular largo y corto. Finalmente, en la cara medial del pie encontramos el retináculo flexor, por donde pasan los tendones de los músculos flexores, el tendón del tibial posterior y el paquete vasculonervioso tibial. Ahora, veremos los músculos de la planta del pie y por efectos prácticos dividiremos sus porciones en tres planos. En el primer plano encontramos músculos tales como el flexor corto de los dedos, el abductor del quinto dedo y el abductor del hallux. Todos estos, mostrados en color azul, van a formar el primer plano. En el segundo plano encontramos el tendón del músculo flexor largo de los dedos con sus correspondientes músculos lumbricales adosados a él. Recuerden que los lumbricales se adosan a los tendones del flexor largo de los dedos. Y esto se puede ver en preparados. También en el segundo plano tenemos el músculo cuadrado plantar. En el tercer plano, que va a estar marcado en rojo, se encuentran la cabeza transversa y la cabeza oblicua del músculo aductor del hallux o del dedo gordo, y también la cabeza medial y la cabeza lateral del músculo flexor del mismo dedo mencionado. También podemos encontrar el flexor corto del quinto dedo. Y ya rayando en el cuarto plano y el más profundo y con letras moradas encontraremos los músculos interóseos plantares. En esta imagen se ven los interóseos plantares, pero no está de más decir que también existen los interóseos dorsales que no pueden ser visualizados aquí. Con esto hemos finalizado la tutoría virtual, pero antes
les dejo una última tarea. En la siguiente diapositiva les dejaré una imagen tomada del Netter que tiene estructuras anatómicas señaladas con un número. La idea es que tomen un cronómetro y no tarden más de 30 segundos en resolver cada estructura. En el PPT adjunto el material docente de cursos y en el link de la descripción del video encontrarán en la última diapositiva las respuestas. Así que aquí va la imagen. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya servido mucho y que les vaya excelente en el examen. Que estén muy bien. Saludos.